Iniciamos el video del día de hoy. En esta sesión vamos nosotros a continuar con nuestra discusión sobre el concepto de estacionalidad, ¿sí? Entonces, recordemos un poco en qué punto nos habíamos quedado, ¿ya? Nosotros hemos estado discutiendo y nos tomamos varias sesiones para discutir esta cuestión de las convergencias, ¿sí? Eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Es tratar de ir entendiendo cómo se puede dar la convergencia de procesos de series de tiempo. Por ejemplo, aquí no ya habíamos visto la convergencia a nivel de estadísticos que podrían sacarse de muestras que vienen de varias realizaciones, ¿no? De diferentes procesos. Por ejemplo, veamos por un instante, no recordemos nada más lo que habíamos hecho como ejercicio con las simulaciones del PIB. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer hasta ahora? Ir mostrando cómo surgen convergencias para diferentes estadísticos que vamos calculando, ¿no? Como por ejemplo para la media, convergencia para la varianza, convergencia de la desviación estándar, convergencia de la autocovarianza. Si no te olviden este concepto de autocovarianza, que en esencia, ¿qué nos dice la autocovarianza? Bueno, compara la serie temporal en un periodo t contra el valor de la serie temporal con una distancia j periodos de t, ¿no? Entonces hay una distancia de j periodos. Entonces, ¿qué significa? Queremos ver cómo se mueve una serie temporal, ¿sí? Comparando dos periodos de tiempo distintos, ¿no? Por ejemplo, t contra t menos 1. Aquí pueden ver una comparación de t contra t menos 1, o puede ser contra t menos 2, etcétera, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 4, el archivo del ejemplo 4, ustedes tienen el cálculo, por ejemplo, de dos autocovarianzas, una autocovarianza de primer orden y una de segundo orden. ¿Cómo se sacó la autocovarianza de primer orden? Comparando, por ejemplo, periodo t igual 3 contra t igual 2, o una de segundo orden comparando t igual 4 contra t igual 2. Pero también podrían comparar otros periodos de tiempo, ¿no? O sea, es arbitrario lo que ustedes elijan como periodos de tiempo de comparación. El orden de la autocovarianza viene dado por la distancia entre los dos periodos que analicemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que define el que tengamos una autocovarianza de primero, segundo, tercer orden. Después es que nosotros tenemos convergencia de una autocovarianza donde J me daría el orden, o sea, esto es el Jésimo orden. ¿Ok? Entonces este sería el Jésimo orden, que nos dice en definitiva cuál es la distancia entre el periodo de referencia y el periodo de comparación, ¿no? Bueno, podemos tomar t menos j como el de referencia y t el de comparación. Entonces, lo que hemos dicho es que los resultados teóricos son o convergen con los resultados que se obtienen de las muestras simuladas, ¿no? O de las varias realizaciones de la serie temporal, que es lo que se ve en estas gráficas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que hay unas convergencias, ¿sí? En probabilidad. ¿Por qué convergencia en probabilidad? No lo olviden, ¿no? Porque al inicio tomamos valores aleatorios en donde nos alejamos de este valor, pero a medida que pasa el número de realizaciones, nos vamos acercando, ¿no? Entonces de eso ya hemos hablado y ese concepto de convergencia es muy importante para pasar a la discusión del nuevo concepto en el cual nos hemos detenido, que es el concepto de estacionariedad, ¿ya? Este concepto de estacionalidad es súper importante para series temporales, para el estudio de series temporales, ¿sí? O sea, todo el tiempo, de aquí en adelante, vamos a estar discutiendo de estacionalidad. Y cuando ustedes trabajen modelos hasta los más sofisticados de series temporales, siempre van a estarse enfrentando a la cuestión de la estacionalidad, ¿sí? Entonces, por eso es que para mí es vital que se entienda lo mejor posible este concepto. Entonces, ¿qué decíamos con la estacionalidad? Sí, ni la media ni las autocovarianzas dependen del tiempo. Ya, eso es otra forma de decir que la media y las autocovarianzas son iguales para cualquier periodo t, ¿sí? Entonces, el proceso serie temporal se lo nombra como estacionario en covarianza o débilmente estacionario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la estacionariedad? O sea, tenemos un proceso estacionario débil en el momento que podemos nosotros afirmar que la media en teórica, la media teórica de este proceso, siempre es la misma, sin importar en qué periodo lo estemos midiendo. Y a su vez, que las autocovarianzas
solamente dependen de la distancia entre el periodo de referencia y el periodo final, si quieren, pero no importa en qué momento se mida, ¿sí? Es decir, como bien dice aquí, media y autocovarianza son las mismas, sin importar el periodo de tiempo en el que se hace la medición, ¿ya? Entonces, de hecho, yo voy a resaltar este concepto porque es vital para nosotros, es vital, es decir, este es uno de los conceptos clave que vamos a estar buscando todo el tiempo en econometría, en series temporales. ¿Por qué? Porque si yo sé que para todo periodo de tiempo la serie temporal siempre tiene la misma media, entonces yo puedo asumir que para un tiempo que se sale de la muestra, o sea, piensen esto en un momento, ¿no? Nosotros hacemos una medición con una muestra hasta el periodo T. Pero si yo sé que la media es siempre la misma, entonces yo podría asumir que para periodos de tiempo mayores a ese t, la esperanza también es mu. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo más o menos asumir, o sea, hay evidencia para asumir que se mantiene constante la media, entonces para periodos de tiempo mayores a la muestra que yo he conseguido, podría seguir manteniendo el mismo supuesto. Eso me da poder de predicción. Entonces yo ya sé que la media de lo que yo estoy analizando seguirá siendo la misma, independientemente de si estoy dentro de la muestra o incluso fuera de la muestra. ¿Sí? De la muestra que se tiene con periodo T. Eso es lo uno. Lo otro, si yo puedo asumir que las autocovarianzas son siempre las mismas, sin importar en qué periodo de referencia analice, entonces tengo poder de predicción de cómo el pasado se vincula con el futuro para test que incluso se pueden salir de la muestra que yo tengo de base. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los elementos más importantes en series temporales que vuelvo a recalcar, ¿no? Esto de la estacionalidad. Y bueno, para hablar de estacionalidad, estábamos desarrollando un nuevo ejemplo. En todos estos archivitos de Excel son, digamos, que estamos, como que lo estamos haciendo a mano ahorita, ¿no? Para que vayamos ganando mejor la intuición de cómo se comportan las series temporales que se supone que buscamos que cumplan estos conceptos. Entonces veamos este caso, ¿no? Aquí ustedes tienen la simulación. Ya, permitan que aumente un poco el zoom. Ya. Entonces aquí ustedes tienen la simulación de un ruido blanco más constante. ¿Ya? Permítanme que voy a inmovilizar esto solo para que se pueda ver. Bueno, ruido blanco más constante, ¿no? En este caso, este proceso que está en el ejemplo 5, que es con el que vamos a trabajar hoy día, este ejemplo corresponde a esta serie temporal. Entonces tenemos una serie temporal en donde tenemos el ruido blanco. Ya conocemos el ruido blanco, ¿no? El ruido blanco gaussiano es un ruido blanco con media cero y varianza sigma al cuadrado. Distribución normal, ¿no? ¿Sí? Ya hemos hecho esto varias veces, pero volvamos a indicar, ¿no? Entonces, estamos asumiendo distribución normal, ¿ya? Distribución normal con media cero y varianza sigma al cuadrado, ¿ya? Como la media es cero ni nos interesa mucho, pues, no nos interesa mucho discutirla, el sigma es este valor que está aquí, ¿no? Aquí lo hemos puesto a 1. Ya. Y la media es una media constante que no cambia con el tiempo, por eso es que no tiene subíndice t. Entonces, aquí pueden ver que mu es siempre la misma. Hemos puesto 10 como ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este proceso de ruido blanco gaussiano más una constante, ¿qué es lo que tenemos? Si sacamos la esperanza de este proceso, ¿qué es lo que podemos deducir? Bueno, podemos deducir que la esperanza de YT es igual a la esperanza de una constante más epsilon t. Aplicamos las propiedades de la esperanza, recordamos que epsilon t tiene esperanza cero y me queda solo la constante. ¿Ya? Entonces fíjense en esto. Para cualquier periodo t, el que sea, porque aquí estoy diciendo t arbitrario, para cualquier periodo t arbitrario, yo puedo mostrar que la esperanza teórica, sí, ojo, esta es la esperanza teórica, es igual a mu, a esta constante, que es la constante inicial con la cual sumamos la serie temporal. Disculpen un segundo. ¿Alguien mencionó algo? ¿Se me hace que sonó algo? ¿No? Ya. Perdón. Si tienen cualquier duda, me dicen nomás, ¿no? O me escriben al WhatsApp, no hay problema, ¿no? Se me hacía que escuché algo. Bueno,
Ok, tal vez son las voces de la cabeza que me acompañan, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, ese es el resultado teórico. O sea, para cualquier periodo de tiempo, yo esperaría la misma esperanza, ¿sí? Yo esperaría la misma esperanza. Ahora, ese resultado, ¿ya? Ese resultado debe tener una implicación práctica, ¿ya? Voy un momento a mover esto para hacer un apunte adicional aquí. Solo voy a mover esto un poquito, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la implicación de este resultado? Entonces, solo permita que mueva esto. Ya. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría. Ahora, ¿qué es lo otro que sabemos? También nosotros sabemos que la esperanza de YT es igual al pelín, cuando y tiende a infinito, de 1/i, por la suma, desde igual 1 hasta i, de esta serie YT medida en diferentes realizaciones, ¿verdad? Y esto tiene que ser, por el resultado que tenemos acá arriba, igual a mu. Es decir, ¿qué me está diciendo este resultado? Este resultado no solo me está diciendo que la esperanza sale constante, además de eso me dice que si yo saco el promedio de las muestras, de las realizaciones, ¿sí? Recuerden que este es el promedio, el que saca Excel. Sacamos, esta es la fórmula promedio. Ese promedio tiene que ser igual para cualquier t, tiene que ser igual a la misma constante, para todo t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver eso en la práctica? ¿Cómo se va a ver este resultado en la práctica? Entonces, en la práctica, lo que nosotros tenemos que ver es si al sacar el promedio de estas muestras, aquí tenemos 200 simulaciones, al sacar el promedio de esas muestras, tenemos que verificar si en efecto esos promedios para cualquier periodo de tiempo me llevan o no me llevan a el mismo valor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podemos ver? Aquí tienen, por ejemplo, el cálculo de dos promedios. Tienen el promedio para, digamos que t igual 5 es nuestro periodo el periodo que tomamos de referencia, ¿no? Entonces sacamos este promedio acumulando todas las muestras, ¿no? Ya saben lo que hemos estado haciendo. Vamos a bajar esta media porque está muy grande, 10. Vamos a poner solo 2 nomás. Ya, eso, para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ustedes pueden ver que tenemos, voy a mover esto un poquito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ustedes pueden ver que tenemos bueno, primero recuerden, ¿no? Tenemos 200 realizaciones de la serie temporal YT. En este caso YT, y eso era de insertarlo con una ecuación. En este caso YT para nosotros, ¿qué es? Es una constante más ruido blanco, ¿sí? YT igual a una constante mu más, más ruido blanco, ¿no? Más. Déjenme solo lo hago esto un poquito más grande. Ya, entonces para saber de dónde viene esto, ¿no? Entonces esta es la cuestión con epsilon t siendo ruido blanco gaussiano, ¿no? Entonces es epsilon t, o sea, epsilon t es ruido blanco gaussiano, o sea, en pocas palabras, esto es normal, 0 sigma al cuadrado. Ya. Ups, ¿qué pasó ahí? El teclado un poco errático, pero ya está. Listo. Entonces aquí viene el proceso, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí es de esta simulación. Entonces la serie temporal, ya, aquí recuerden que está como se calcula. D3 es la constante mu y la inversa normal ya saben que es como se simula el ruido blanco gaussiano. Entonces, bueno, tenemos nosotros estas 200 simulaciones de ruido blanco gaussiano y hemos sacado el promedio para t igual 5. Si recuerdan que es un promedio que va acumulando muestra, ¿no? Y también tenemos un promedio para t igual 13, un t arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La misma idea, ¿no? Vamos acumulando promedios, ¿sí? Vamos acumulando promedios. Y en esta gráfica lo que ustedes pueden ver es la comparación de esos dos promedios que se van acumulando. ¿Qué es lo que me dice la gráfica? De hecho, voy a bajarle un más la constante. Voy a ponerle 0,5, ¿ya? No me gusta. Ya, mejor ponemos de 2. ¿Cómo está? Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta gráfica? En esta gráfica nosotros podemos ver en términos prácticos el resultado que hemos obtenido en términos teóricos. En términos teóricos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la esperanza de YT
es igual a mu, ¿ya? Entonces, para todo t, para todo t. Ese es el resultado teórico. Y en la práctica, ¿qué está sucediendo? Bueno, nosotros también ya sabemos que en las series temporales se da este resultado, o sea, esta convergencia, Pelim, cuando y tiende a infinito, del promedio, o sea, de 1 sobre i sumatorio de yt i, ¿ya? Entonces, este es el promedio que calcula Excel, este promedio que está aquí, ¿ya? Este valor que está dentro del Pelim. En cambio, la esperanza de yt sabemos que es mu por un resultado teórico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es en esta gráfica que ambos promedios, ¿sí? Tanto el promedio calculado en 3, perdón, en 5 como en 13, los dos, me están llevando al mismo resultado, ¿sí? Eso es lo que yo puedo tranquilamente ver. Pongamos una leyenda del gráfico en la parte inferior, ya. Entonces, ese es el primer resultado, ¿no? Ahora, veamos si es así. Y si ven, los dos valores convergen a 2. Veamos si es así. Cogemos cualquier otro valor adicional. Promedio, en vez de t igual 5, cojamos t igual, no sé, 20. No, 27. Cualquiera. ¿Ya? Entonces veamos si en efecto se cumple o no se cumple esta convergencia para todo t. ¿Ya? Entonces ahora estoy tomando un promedio con t igual 27. Entonces busquemos 27. Entonces solo voy a coger mi formulita y la voy a correr hasta 27. Ya, para ganar tiempo. Listo, entonces tenemos este nuevo promedio, lo voy a copiar para las 200 realizaciones y voy a correr la gráfica para arriba. Ya, entonces ahora tenemos 3 y como pueden notar, sí, esta salió un poco más, bueno, los colores, soy malo escogiendo colores, pero vamos si podemos poner un color un poco más vistoso para diseño de gráfico, colores. Me gusta. Bueno, bueno, le pongo esto. Entonces ahí pueden ver ustedes, tenemos ahora 3 promedios tomados para 3 periodos diferentes de tiempo, arbitrarios, y en los 3 periodos de tiempo arbitrarios que estamos haciendo la medición, ¿qué es lo que encontramos? Siempre lo mismo. Vemos que a medida que aumenta el número de realizaciones, todos los promedios parecen converger al mismo valor teórico, 2. ¿Sí? Eso significa que este proceso es débilmente estacionario, pero con respecto a su media. ¿Sí? Esta es la estacionalidad débil, si quieren, con respecto a su media. De hecho, pongamos un pequeño título aquí al gráfico. Le podemos llamar que esta es la convergencia en medias. Convergencia en media para cualquier t. ¿Sí? Para cualquier t. Entonces, ¿qué significa eso? Que si ustedes escogen alguna otra t, pueden escoger el t que ustedes gusten, que debería seguir pasando lo mismo. Todos terminan convergiendo al mismo punto, que es justamente el valor teórico mu que hemos obtenido. ¿Ok? Entonces, esa es una primera característica de las series estacionarias. ¿Cuál es la ventaja de eso? Como les decía, es que si yo después tuviera que predecir el comportamiento de esta serie temporal para, digamos, un número 101, ¿ya? Este está fuera de la muestra. Entonces me tocará predecir. Lo mínimo que yo sé es que esto va a tener media 2, ¿sí? Pero obviamente no me basta con la media, porque yo también puedo tener un margen de error. Pero por lo menos ya sé que la media está por ahí, en el valor 2, ¿sí? Entonces, una hojita de gráficas para que no se me amontone todo. ¿Ya? Entonces me llevo esto, control X, control. ¿Ya? Y tenemos, a veces la convergencia es más rápida, a veces es más lenta. Ustedes saben que esto es convergencia en probabilidad. ¿Qué significa? Que siempre hay una probabilidad de que se mantenga cierto error. Pero como pueden ver, es bien claro el acercamiento a 2, ¿no? O sea, cada vez nos acercamos más y más a 2. Ya. Muy bien. Eso con la media. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba luego? Luego hacíamos el mismo ejercicio, pero con la autocovarianza, para ver si esa autocovarianza también converge. Entonces, veamos cómo había quedado. Entonces, ahí teníamos nosotros la autocovarianza. Entonces, la autocovarianza, como la calculábamos, recuerden que es en esencia la covarianza entre y YT menos J. ¿Ya? Esta es la ecuación teórica, la fórmula teórica de la autocovarianza. Entonces, esto queda igual. Entonces, en vez de YT menos mu, ¿qué podemos escribir? YT menos u sería lo mismo que despejar epsilon t. Entonces aquí tendremos epsilon t en vez de YT menos mu y en vez de YTJ menos mu, epsilon t menos j.
¿Ya? Aquí noten que ya estoy reemplazando directamente la esperanza de YT, ¿sí? Entonces aquí ya se hizo directamente el reemplazo de la esperanza de YT. ¿Ya? Vamos a agregar un pasito intermedio inicial para que solamente no se quede más claro esto, ¿no? Que ya se supone que a estas alturas debería estar claro, pero no hay problema. Bajemos esto un poquito. Adiós. A ver, déjenme que seleccione bien esto. Ya. Vamos a bajarle un poquito esto. Ya. Entonces, no se olviden, ¿no? Estamos calculando la covarianza, entonces solamente quiero volver a escribir esto, ¿no? O sea, en general, recuerden que la covarianza entre y YT menos J es igual a la esperanza de YT menos la esperanza de YT por YT menos J menos la esperanza de YT menos J, ¿sí? Listo. Pero yo ya sé que las esperanzas de YT y de YT menos J son las mismas, mu. Por eso es que ustedes ven que en la covarianza ya directamente hacemos el cálculo empleando mu, ¿no? Que es la constante. Ya, entonces nos quedaba esto, ¿no? Es igual a la esperanza de epsilon t por epsilon t menos j. Este resultado recuerden que ya lo nos analizamos y esto va a aparecer varias veces en nuestro análisis, ¿sí? Esperanza de epsilon t y esperanza de epsilon t multiplicado por epsilon t menos j. ¿Qué es esto? Entonces, esto queda igual. Entonces aquí ustedes pueden ver que había dos casos. Si j fuera igual a cero, ¿sí? Si j fuera igual a cero, tendríamos la esperanza de epsilon t por epsilon t. Eso es lo mismo que decir la esperanza de epsilon t al cuadrado. Es lo mismo que decir la esperanza de epsilon t menos cero al cuadrado. ¿Eso qué es? La esperanza de epsilon t menos su media al cuadrado. Esa es la varianza de epsilon t, que es sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que la covarianza de epsilon t consigo mismo es igual a la varianza. ¿Ya? En cambio, si j fuera diferente de cero, ¿qué tenemos? Que la esperanza de epsilon t por epsilon t menos j es igual a la esperanza de epsilon t menos cero por la esperanza de epsilon t menos j menos cero. Entonces, ¿qué tengo? Variable menos su esperanza, variable menos su esperanza, aprovechando que en todos los casos la esperanza de esto es cero. Entonces, esto es igual a la covarianza de epsilon t y epsilon t menos j, y esa covarianza es cero. ¿Por qué es cero? Porque recuerden que el epsilon t es ruido blanco gaussiano y cumple I y D, el supuesto de independiente e idénticamente distribuido. O sea, ahorita lo que más nos interesa es esto, independiente. ¿Sí? Esta primera I, independiente. ¿Qué significa que sean independientes en términos teóricos? Que lo que sucede en T no afecta para nada la probabilidad de ocurrencia de los valores en T más 1, T menos 1, lo que sea. Entonces, en definitiva, ¿qué resultado me está saliendo? Que si yo saco la covarianza o la autocovarianza de estas variables, de esta serie temporal, si saco la varianza en un mismo periodo t, me va a salir sigma al cuadrado. Pero si saco la autocovarianza para un j diferente de cero, me va a salir cero. ¿Ya? Me va a salir cero. Entonces, antes de poner esta conclusión, completémoslo un poquito más para hacer el ejercicio ya con el Excel. Entonces, ¿qué estoy obteniendo como resultado? ¿Sí? Entonces, obtengo como resultado lo siguiente, que la varianza de YT, que recuerden que también lo escribíamos como gamma cero, ¿sí? Gamma cero t. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual, no olviden, ¿no? El resultado teórico, ¿cuál es? La varianza, sigma al cuadrado. Lo que me acaba de salir, ¿no? Sigma al cuadrado. ¿Ya? Es el resultado teórico de esta varianza. Y eso debería ser igual a ¿qué cosa? Al pelín, ya pensando en convergencia. Cuando i tiende a infinito, de ¿qué? Del promedio 1 sobre i por la sumatoria desde igual 1 hasta i del YTI menos la media, ¿sí? Menos la media. Pero nosotros ya sabemos que esa media para todos los casos converge a mu, ¿sí? Esto es ya pensando en la convergencia en el límite, ¿no? En cambio, ¿qué va a pasar con la covarianza? La covarianza de YT contra YT menos J periodos va a ser igual a un 0, perdón, a gamma JT, ¿sí? Y esto me están diciendo que debe salirme 0. Ya, vamos a ver si sale, sí, sale 0. ¿Y este 0 qué es? Es el pelín de lo que va a calcular el Excel. Y tiene infinito, 1 sobre i, sumatorio desde igual 1 hasta i,
de YTI menos mu por YT menos JI menos mu. Ya. Entonces, esto de aquí, lo único que está haciendo es qué cosa. Diciéndome, ok, el cálculo que va a hacer Excel de la varianza para cualquier t, ¿sí? Todo esto es para todo t, ¿no? ¿Sí? Para todo t. ¿Ya? Para cualquier t. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que para cualquier t, si yo saco la varianza del proceso que estamos analizando, siempre me debe salir sigma al cuadrado. Veamos si es cierto. Entonces, aquí está mi ruido blanco más constante. Saquemos varianzas. Entonces, aquí estaríamos sacando la varianza. Escojamos, por ejemplo, t igual. Podría escoger los mismos que están aquí, pero voy a escoger otros. T igual 3, digamos. Ya, T igual 3. Nadie me quita que no escoja T igual 3. Entonces voy a sacar la varianza, ¿no? Permitan que aumente un poquito el zoom para que puedan ver mejor. Ya. Entonces, ¿cómo sería para T igual 3 la varianza? Sí, súper rápido. Varianza. Para varianza poblacional, varianza muestra. Voy a usar varianza muestra, ¿ya? Entonces, para la varianza del periodo T igual 3. A ver, un segundo. Voy a hacer que las realizaciones estén más abajo, ¿ya? Para que no se atropelle tanto. Ah, sí, después ustedes le dejan bonito, ¿no? A su gusto le arreglan el formato. A ver, para T igual 3. Entonces, vamos con la varianza. Entonces, la varianza, ¿cómo sería? Sería de seleccionar la muestra, en este caso de 3, ¿no? Serían estos dos valores. Enter. Y quiero que sea constante el primer término. F4. Listo, entonces con eso yo, ¿qué puedo hacer? Puedo ir corriendo. Ah, bueno, el primer caso no vale la pena. Entonces ya puedo correr la ecuación. Entonces vamos y corremos esto para las 200 realizaciones. Y ya tenemos la varianza para t igual 3. De una vez, saquemos la varianza para un t igual 7. ¿Sí? Noten que estoy cogiendo test arbitrarios. No tiene nada que ver. O sea, pudo haber sido 8, 9, el que sea. Pero el caso es que son test cualquiera. Entonces veamos qué pasa con ese valor. Entonces simplemente yo copio la fórmula, control C, control V. No quiero que se me brilla. Y veamos dónde está el 7. El 7 está un poquito más abajo nomás. Ya, listo. Y tomemos otra también, para tener 3, para verificar con 3 a ver si se da o no se da la convergencia. T igual 81, ya. Entonces, para T igual 81, ¿cuál es el T igual 81? 4, 5, 6, 7, 8, ya. Es el 97, ya. 97, 97, 97. Ya, entonces en vez del número 23 pondríamos 97. 97, 97. Tengo estos valores que también voy a hacer la misma lógica. Voy a hacerles de pegar aquí. Control V. Ya. 97, 23, maravilla. Ya. Muy bien, entonces tenemos estas tres varianzas. ¿Qué es lo que queremos ver? Si existe o no convergencia. Todas deben converger al mismo valor teórico. ¿Cuál era el valor teórico de la varianza? Veamos cómo nos sale. ¿Cuál es ese valor? Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta gráfica que hemos sacado? Que aquí le podemos llamar que es la convergencia de las varianzas. Convergencia de varianzas para cualquier t. Ya, el gráfico y lo pego también aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, miremos con cautela qué es lo que nos ha salido. Tenemos tres test arbitrarios, de los cuales hemos tomado muestras. Hemos tomado muestras de T81, T7, T3. Y para esas tres muestras distintas, ¿sí? Que vienen de estas diferentes realizaciones, ¿qué es lo que podemos notar? Que en efecto se cumple la convergencia que hemos dicho. Que esta varianza, permítanme que baje esto un poco, está muy atropellado aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que la varianza que nosotros hemos planteado en términos teóricos y que nos salía siempre sigma al cuadrado, cuando sacamos ya el cálculo en Excel, ¿sí? Esta es la formulita que aplica Excel, que nos está arrojando precisamente el mismo resultado. Sigma teóricamente era 1 y ya al ver las gráficas, ¿a dónde converge sigma?
precisamente converge a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que sin importar el periodo de referencia del cual yo extraigo esta muestra, para esta serie temporal, la convergencia se cumple hacia 1. ¿Sí? Saquemos ahora el cálculo para la autocovarianza. Entonces, para la autocovarianza, ¿sí? Que no es más que la covarianza de la misma serie temporal, pues eso se llama autocovarianza. Tenemos que hacer el cálculo y tenemos que verificar que nos va a salir 0. ¿Ya? Veamos si nos sale en efecto 0. Creo que hice alguna cosa. Un segundo. Ups, un segundo, por favor. Hmm, no puedo creer. Creo que ya borré mi apunte de la covarianza, de la estacionalidad. Mm, A ver, vamos entonces ahora a ver el caso para esta. ¿Dónde estamos? Ya. Pues vamos ahora a revisar la autocovarianza, ¿no? Entonces, igual. La autocovarianza, recuerden, es una autocovarianza que tiene tanto que analizarse en términos de un periodo de referencia, como también la distancia entre los valores que estemos comparando. Entonces, por ejemplo, autocovarianza de orden 2, digamos, o de orden 1. Empecemos con orden 1. Entonces, ¿cuál es el orden 1? Es comparar dos periodos seguidos. Por ejemplo, podemos comparar t igual 2 versus t igual 3. Entonces sería una autocovarianza de orden 1. ¿Por qué? Porque es de orden 1 porque estoy comparando dos periodos separados solamente con una distancia de 1. Pero también podemos comparar una autocovarianza de orden 1 sacando desde la 9 y la 10, por ejemplo, ¿no? También podemos sacar una autocovarianza de orden 1. Este 1 sería el J, ¿no? J igual 1. Eso dejemos en claro, ¿no? Ese sería el J. J es, tenemos que ver la autocovarianza de orden 1. A ver, está 2, 3, 9, 10, 13, 14. Estoy siendo arbitrario aquí, no estoy tomando. Lo que le hace autocovarianza de orden 1 es que existe una distancia de 1 entre estos dos valores. ¿Sí? Eso es lo que le vuelve autocovarianza de orden 1. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? No hay más que hacer que tomar la covarianza, ¿no? Tomar covarianza de una muestra. T igual, vamos con el T igual 2. Entonces serían estos valores de aquí comparados con T igual ¿cuánto? T igual 3. Entonces hacemos constantes solo el primer término de cada una de estas matrices. Entonces esa sería la autocovarianza calculada entre 2 y 3. Vamos sacando la autocovarianza de 9 y 10. Entonces para 9 y 10, ¿dónde estarían los resultados? A ver, 9 y 10. Entonces aquí estaríamos 9 contra 10. ¿Ya? Entonces sería la autocovarianza. Y finalmente saquemos la autocovarianza entre 13 y 14. 2. 13 y 14. Entonces bajemos esto a 13 y 14. Ya tenemos todo para tomar estas tres ecuaciones, estas tres fórmulas y pegarlas a lo largo de nuestras 200 realizaciones. Y directo hacemos ya la gráfica. Insertamos, gráfica, boom. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos convergencia de autocovarianzas, ¿sí? Convergencia de autocovarianzas de orden J igual 1 para cualquier T. Veamos si se da. ¿Ya? Entonces solo quiero bajar este eje, dar formato al eje. Etiquetas, vamos a poner las etiquetas al fondo, junto al eje, bajo. Eso es, ya. Entonces veamos hacia dónde convergen estos valores.
Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el gráfico? Solo que otros colores. Pero sin darle mucha vuelta, podemos notar lo mismo de siempre. A medida que aumenta el número de realizaciones, si bien es cierto, inicialmente no hay convergencia de nada, porque es una convergencia de probabilidad, pero a medida que avanzamos, todas se acercan a qué número? Cero. ¿Sí ven, no? O sea, todos van acercándose a cero. Cero es nuestro resultado teórico, ¿sí? Cero es, si ustedes revisan, justamente, eh, ya no es ninguno de estos, no es ni mu ni sigma. Es el resultado teórico que se sume que estaba en nuestra lámina, que no sé qué le pasó. Pero bueno, la recupero en un instante, ¿no? Permítanme de una vez recuperar, porque si no después me olvido y... A ver. Pero entonces, eso es lo que nosotros estamos... pizarras digitales. Eso es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Estamos nosotros observando, en esencia, que los resultados teóricos, como les estaba diciendo, ¿no? Ahí está. Eso. Entonces, los resultados teóricos, de una u otra manera, sí se están acercando a los resultados que se entiende nacen ya de sacarlos de una muestra de la serie temporal, ¿no? O sea, entonces aquí ustedes pueden ver que hemos obtenido este resultado, ¿no? Qué raro, yo no sé qué pasó aquí. Déjenme ver un segundo nada más. Creo que se me borró por quererle mover. Bueno. Software libre a veces tiene estas pequeñas fallas, ¿no? Pero bueno, tengo aquí el apunte, así que no es grave. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la estacionalidad débil, ¿no? Entonces, en la estacionalidad débil, como les decía, tenemos ahorita ya verificado para una constante y para una serie temporal con constante y ruido blanco, hemos ya verificado, ¿sí? Que la medida sale siempre lo mismo, que la varianza sale sigma al cuadrado, ya hemos verificado eso, y hemos visto que la autocovarianza de orden uno sale cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿O cómo podemos complementar esto? Hemos sacado autocovarianza de orden uno. La pregunta es, ¿qué pasa si es que sacamos una autocovarianza de otro orden? Ya, entonces pongamos ese como un último ejemplo. Entonces, digamos que ahora voy a sacar autocovarianzas ya no de orden uno, sino que saquemos autocovarianzas de orden 3. Ya, con esto para ilustrar un poco la idea. Entonces, quiero sacar autocovarianzas de orden 3. ¿Cómo sería sacar autocovarianzas de orden 3? Significaría que ahora la distancia, no, 3 nomás, la distancia entre los dos valores o los dos periodos de tiempo que analizo es de 3 periodos, ¿no? Entonces, para ilustrarles, ¿no? Tomemos los mismos, a ver, para el primer caso tomemos el mismo periodo de base. Si tengo 2, luego de 3 periodos, ¿cuál debo tener? 5. Sí, solo se suman 2 más 3, 5. Si parto de 9, 9 más 3, tenemos 12. Y finalmente, si parto de 13, el siguiente sería 16. ¿Sí? No tiene que ser así, o sea, no tienen por qué partir del mismo T que tenían antes. De hecho, por ejemplo, aquí pongamos otro T ya, para no ofender, para T10. O sea, tiene que ser arbitrario, ¿sí? Porque estamos diciendo que es para todo T. Si es para todo T, yo puedo poner cualquier T aquí arbitrario. Lo importante es la distancia que existan entre estas dos series. ¿Sí? Por ejemplo, 2 versus T5. Ya. Entonces, no es nada del otro mundo, simplemente vuelvo a copiar la fórmula. Digo, perdón. Y hago lo que me piden, que sería autocovarianza entre 2 y 5. ¿Dónde está 2? ¿Dónde está 5? ¿Ya? Entonces voy a buscar 2 y 5. Muy bien, ya tenemos esa. La otra me dice que sea entre 10 y 13, entonces busquemos 10 y 13. 10 y 13, ¿ya? Y una más que me piden que sea entre 13 y 16. Pongamos otros valores. Que sea entre 14, entre 15 y 18. ¿Ya? Totalmente arbitrario. Lo importante es la distancia entre las dos observaciones. ¿Sí? 15 y 18. Ya, entonces 18 es el último. 15 y listo. Muy bien, entonces tomamos los 3 valores y hacemos el mismo ejercicio. ¿Ya?
Entonces, bueno, primero me llevo este que está aquí, ¿no? Entonces aquí me lo llevo, control X, que se vaya con nuestras gráficas de convergencias. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen la convergencia de autocovarianzas de orden J igual 1 para cualquier T. Y nos quedaría verificar qué sucede con estas últimas autocovarianzas que hemos hecho de orden 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tomamos todos ustedes y hagamos el gráfico respectivo. Insertar. Nos vamos a nuestro gráfico en Excel. Y nada del otro mundo, vuelve a pasar lo que ya hemos visto. ¿Qué sucede? Que nuevamente todos los valores de las autocovarianzas que hemos obtenido, ¿sí? Por abajo, ¿ya? Todas estas convergen. Pero noten ahora, la convergencia es para autocovarianzas calculadas. Ah, qué linda, esa salió más bonita todavía. Entonces, estas son para autocovarianzas de orden 3, ¿no? O sea, ya no es de orden 1. Entonces, convergencia de autocovarianzas de orden J igual 3 para cualquier T. ¿Sí? Y lo pegamos acá. Y listo. Entonces, con esto ilustramos cómo podemos ganar confianza en los resultados teóricos. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero que vayan ustedes ganando. ¿Sí? Porque a veces uno no ve, o sea, ve los resultados teóricos como algo muy abstracto. ¿Sí? Y después cuando ve los resultados teóricos como algo muy abstracto, no les gana confianza y se aburre. Cuando al revés, los resultados teóricos son vitales. ¿Por qué? Porque con los resultados teóricos yo me evito las simulaciones. Porque vean, aquí, por ejemplo, todo lo que hemos hecho con cuántos pasos se resume a simple y llanamente unas pocas líneas de cálculos. Entonces, claro, ustedes pudieron tranquilamente demostrar esto mismo haciendo todo este proceso que hemos hecho aquí solamente para ilustrar, ¿sí? Entonces ahí verificar la convergencia, pero en cambio, miren todo el procedimiento que hemos tenido que hacer. O sea, hemos tenido que hacer las 200 simulaciones, sacar el Excel y ponernos a calcular cada resultado. En cambio, el resultado teórico es inmediato. O sea, no hay mucho que dudar. Esperanza sale esto, varianza sale tanto, covarianza sale tanto. Y lo más interesante es que como ya sabemos lo que es la convergencia, no nos detenemos incluso en pensar, bueno, será o no será. O sea, simple y llanamente ya sabemos que hay convergencia. ¿Ok? Entonces, eso para mí es importante, colegas, porque llama a que valoremos mucho los resultados teóricos. ¿Sí? Hay que saber valorar estos resultados teóricos. Muchas veces los despreciamos, pero no debe ser así. O sea, más bien veamos que esta es una herramienta teórica que más adelante va a ser clave para poder, por ejemplo, poder sacar estimaciones, sobre todo ya de una predicción. O sea, más adelante vamos a tener que hacer predicciones. ¿Ya? Bueno, estacionalidad. Ya. Y me copio este de acá. Ya. Disculpen que tuve un pequeño problemita técnico, pero ya me estoy recuperando para que los apuntes suyos queden completos, ¿no? Ya, un segundito. Eso es. Y no ha pasado aquí casi que nada. Ya. Muy bien. Sigamos. Entonces, esa es la idea de la estacionalidad. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Como la covarianza, ¿sí? De esta serie. Bueno, la esperanza y la covarianza, ¿ya? Son constantes en el tiempo, ¿sí? No cambian en el tiempo. Entonces, decimos que YT es débilmente estacionario, ¿sí? Entonces, justamente lo que podemos decir ahorita. O sea, con todo lo que hemos hecho, estas convergencias, ¿ya? De hecho, eso podemos anotarlo por algún ladito. Anotémoslo aquí mismo, ¿ya? Entonces, por N, estas convergencias nos permiten afirmar que la serie temporal T es débilmente estacionario. Entonces, imaginen esto ya en términos un poco más prácticos. Imaginen que no tuvieran esto de ruido blanco más constante, sino que tuvieran series, por ejemplo, como el PIB, ¿ya? Como el PIB, u otras series. ¿Cómo podríamos verificar que son estacionarias? Bueno, una primera idea sería ver si se cumple o no este tipo de convergencias. ¿Sí? Entonces, si uno ya tiene alguna razón para pensar que no se cumplen estas convergencias, el PIB no es estacionario. En cambio,
si creemos que hay razones para que se cumplan las convergencias, es estacionario, ¿ya? Entonces, sin hacer todo el procedimiento, solo veamos. Aquí tenemos el PIB. Aquí teníamos las simulaciones del PIB, ¿ya? Aquí están todas las, y pongamos nada más, este ejemplo, 4 simulaciones que habíamos hecho en ejercicios pasados, ¿no? En sesiones pasadas teníamos varias simulaciones del PIB. La pregunta, ¿es o no es estacionario el PIB? Entonces, solamente viendo una gráfica, ¿no? Uno dice, bueno, si hay convergencias o no hay convergencias. Veamos, la media. Pensemos en la media. Para cada periodo t, aquí está la media, ¿no? Para cada periodo t, ¿qué va a pasar? La media de un periodo t es o no es la misma contra la media de otro periodo t. Entonces podemos sacarlo para no perder mucho tiempo, podemos coger y decir, veamos si es así. Este es el ejemplo del PIB, ¿no? Que ustedes lo tienen como el archivo ejemplo 4. Entonces voy a sacar la media para un t igual 15, ¿ya? Entonces, si fuera estacionaria, débilmente estacionaria, ¿qué es lo que yo debería esperar? Que la media en 15 sea igual a la media que saco en 2, ¿sí? Entonces, si sale la misma media, es estacionario. Ya, entonces, simplemente copio la fórmula del promedio, pego y busco 15, 13, 14, 15. Enter. Y corremos. Control. Vamos a hacer ahora dos gráficas. Una gráfica que compare a estas. Voy a mover esto un poco, ¿ya? Voy a bajar esta media aquí. Ya. Entonces voy a hacer una gráfica que compare a estas dos medias. ¿Sí? A ver, corramos esto para atrás también. Entonces veamos. Ambas medias convergen al mismo valor. Si ambas medias convergen al mismo valor, ya tengo una primera razón para pensar que es estacionario. Recuerden, para verificar estacionalidad necesitan dos condiciones. O bueno, tres de hecho, pero bueno. Necesitan verificar que se cumple media constante y autocovarianza es constante. Y varianza constante. ¿Ya? Si quieren, volvamos a escribir. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir esto acá. Entonces, ¿cuándo tenemos estacionalidad débil? Estacionalidad débil. Entonces tenemos estacionalidad débil cuando hay media constante. O no le pongamos constante, sino medias iguales, varianzas iguales y autocovarianzas iguales. ¿Ya? Autocovarianzas iguales. Es lo mismo de lo que está dicho antes, ¿no? Pero soy bien reiterativo porque esto, repito, de la estacionalidad es clave. ¿Sí? Si no, no se daría tanto tiempo repitiendo lo mismo. Entonces veamos. Hagamos la gráfica. Insertamos. Y aquí tenemos una gráfica de comparación de medias. ¿Qué es lo que podemos ver? Entonces me llevo esto acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esta gráfica? Esta es una gráfica de comparación. ¿Sí? Comparación. Vamos aquí. Comparación entre la media para t igual 2 y media para t igual 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este gráfico? Vean lo que pasa. Estamos comparando dos medias, ¿no? Diferentes. Al inicio podrán notar como que se mueven, ¿no? Como que fluctúan y no llegamos al valor esperado. Pero luego, a medida que avanza el número de realizaciones, como aquí en el ejemplo del PIB hicimos 1000, entonces terminamos llegando a la convergencia. Pero, ¿qué nos está diciendo este resultado? Vean, que la convergencia a la cual llega la media para t igual 2 es menor, o sea, ya no hay mucho que hacer, o sea, aquí el gráfico es bien claro, es menor a la media que llegamos con convergencia para t igual 15. Y tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué sale esto? El PIB es una serie que con el tiempo crece. ¿Sí? Este es un resultado que ustedes ya tendrán que aprenderse para toda su vida. El PIB, lógicamente, es una serie que con el tiempo crece, excepto en crisis espantosas, ¿no? Como la del coronavirus o la crisis del 29, etcétera. Ya. Dejando de lado épocas de crisis, en tiempos normales, el PIB crece.
incluso el PIB simulado, porque recuerden que aquí hay varias simulaciones del PIB, ¿no? O varias realizaciones. Entonces el PIB crece siempre, o bueno, en promedio se espera que crezca. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo saco el promedio del PIB en un periodo, t igual 2, y luego dejo que pasen 15 periodos y vuelvo a sacar el promedio del PIB en estas simulaciones, es de esperar que sea mayor, porque el PIB crece, porque hay crecimiento económico. Es una de las características de las economías capitalistas. Las economías capitalistas acumulan y crecen con el tiempo, excepto, repito, en etapas de crisis. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ya solo este resultado nos permite decir que el PIB no es estacionario. PIB no estacionario. ¿Sí? A menos el PIB con la serie temporal que le hemos analizado. No es estacionario. ¿Sí? Por esta diferencia. Si fuera estacionario, ¿qué tipo de gráfica deberíamos esperar? Una gráfica como las que obtuvimos para nuestro ejemplo más, la otra simulación o el ejemplo 5. O sea, ¿qué esperaríamos? Que comparemos diferentes medias. Ah, lo mismo. Aquí vean, estamos comparando los promedios de tres periodos distintos. Y los tres periodos distintos nos llevan al mismo valor 2 teórico. ¿Ya? Entonces esta sí es estacionaria. Pero noten, ¿qué hubiera pasado si verificábamos que se daba convergencia en promedios? Y ya con eso completábamos la comparación y podíamos decir que el PIB es estacionario. No. Luego de comparar medias, ¿qué hubiera tocado hacer? Comparar varianzas, comparar autocovarianzas y con eso podríamos decir si realmente la serie del PIB, eso no es estacionario. ¿Sí? Ahora verán, otra cosa. Incluso haciendo esto no es suficiente, porque tendríamos que demostrar esto para todo T. ¿Qué significaría demostrar esto para todo T? Hacer la gráfica no para T5, T6, no, para toditos. Y verificar para toditos los T's que se cumple esto. ¿Sí? Es demasiado. Se puede hacer, se puede hacer, se podría hacer la gráfica, me quedaría un archivo muy pesado, pero, bueno, no muy pesado, una gráfica muy pesada me quedaría, pues se puede hacer, pero no lo voy a hacer, porque imaginen estar haciendo para todos los T's. Entonces ahí es cuando es vital el resultado teórico, porque con el resultado teórico yo ya sé que es para todos los T. ¿Sí? Porque aquí ustedes pueden ver que estamos sacando la esperanza para cualquier IET. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es la idea de la estacionalidad débil, ¿ya? O estacionalidad estricta. Pongamos otro ejemplo. ¿Ya? Pongamos otro ejemplo. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo. Digamos que nos dan esta otra serie temporal. Nos dicen, ok, tenemos la serie temporal YT igual beta t más epsilon t. Con epsilon t siendo ruido blanco gaussiano, bueno, entonces es normal 0 sigma al cuadrado, y b es una constante. Pongamos una constante, constante. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿YT es estacionario? ¿Sí? Entonces veamos, ¿qué hay que hacer? Verificarnos primero la esperanza. Esperanza de YT sería la esperanza de beta t más epsilon t, que sería igual a, distribuyamos esperanza de beta t más la esperanza de epsilon t. Yo ya sé que la esperanza de epsilon t es 0, porque es ruido blanco. Entonces esto que es igual, y beta t es una constante, sale. ¿Pero qué es t? T también es una constante. T no tiene aleatoriedad. T es un número que va creciendo. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué significa? Que esto es igual a beta t. ¿Sí? Es igual a beta t. Entonces, ¿qué me está diciendo? La esperanza de YT, que es igual a este beta t, es precisamente igual al pelim cuando y tiende a infinito de 1 sobre i por la sumatoria desde igual 1 hasta i mayúscula de YTI, del promedio. Entonces, el promedio depende de beta. No sé por qué puse subíndice T aquí, no es subíndice, disculpen. Es beta T. ¿Ya? Se está multiplicando la T. Entonces preguntamos, ¿esto es estacionario o no? Entonces, solo con ver este resultado ya podemos decir que no es estacionario.
no es estacionario. ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que aumenta t, ¿qué va a pasar con beta t? También aumenta porque es t por una constante. Y eso va a significar que con el tiempo va a aumentar la esperanza. Es decir, no tenemos la misma media para todo t, sino que a medida que t crece, beta t va a crecer, la esperanza va a crecer. Entonces, sin necesidad de hacer las simulaciones en Excel ni nada por el estilo, solo con el resultado teórico, yo ya sé que esto no es estacionario. Veamos para la varianza y la covarianza, ya solo por hacer el cálculo completo. A ver, ¿cómo me quedaría? A ver, un segundo, que se me está quedando esto aquí. Entonces, ¿cómo sería la covarianza? La covarianza y la varianza, pensemos, ¿no? Por ejemplo, la varianza de YT, que es igual a gamma 0T, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual esta varianza? Ya por definición sé que esto es igual a la esperanza de YT menos la media de esperanza de YT al cuadrado. Ya, ¿esto qué es igual? La esperanza de YT menos, ¿cuánto es la media? La esperanza de YT es beta t al cuadrado. Es igual a la esperanza de YT menos beta t, me va a dar epsilon t cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es este epsilon t al cuadrado? Esto es, por última vez pongámoslo, ¿no? Esto es igual a la esperanza de epsilon t menos 0 al cuadrado. Es lo mismo que poner la varianza de epsilon t, que es sigma al cuadrado. Pues vean esto. Resulta ser que esta serie temporal tiene varianza constante, o sea, varianza que no cambia con el tiempo, porque ya no hay subíndice t. O sea, la varianza de YT es la misma para todo tiempo. O sea, la varianza de YT, que resultó ser igual a sigma al cuadrado, es la misma para todo t. Es la misma para todo t. Pero pese a ser la misma para todo t, no es estacionario porque ya no se cumple con la media. ¿Sí? Entonces ya tenemos la esperanza, tenemos la varianza. ¿Cómo sería la covarianza? Verán, otra cosa antes de continuar. Si la varianza es la misma para todo t, es usual que esto también se escriba como gamma 0 sin el subíndice t. ¿Sí? O sea, se elimina el subíndice t. ¿Por qué? Se puede eliminar porque sabemos que esto es lo mismo para toda t. Entonces, cuando ustedes vean este valor sin el subíndice t, significa que es la misma para todo t. ¿Ok? Bueno, podemos sacar también la covarianza y etcétera, pero creo que mejor avancemos. A ver, ¿cómo sería la covarianza? Solo les dejo planteado, ¿no? Para que ustedes la hagan. ¿Cómo sería la covarianza de YT contra YT menos J? Sería igual a este gamma JT, ¿sí? Esto es igual a sacar la esperanza de YT menos su media, que es beta T, por YT menos J. ¿Cómo sería? YT menos J por su media. ¿Cuál es la media de YT menos J? Ya, eso quitamos los corchetes aquí. Ya. ¿Cuál sería la media de YT menos J? Bueno, pues la media de YT menos J sería menos beta T menos J. ¿Sí? Porque es la función. O sea, es beta por el tiempo. Si el tiempo estamos nosotros midiéndolo en T menos J, entonces aquí sería T menos J. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Revisar cómo se calcula esto, pero no es nada del otro mundo. O sea, ¿qué quedaría? En vez de YT menos beta T, ¿qué sería? Bueno, saquemos ya de una vez. ¿Ya? YT menos beta T, epsilon T. YT menos J menos beta T menos J, ¿qué me debe dar? Pensemos. Sería simplemente que existe T menos J, este beta T menos J lo paso a restar, me quedaría epsilon T menos J. En realidad no está dando nada del otro mundo, ¿no? O sea, solo me quedaría epsilon T por epsilon T menos J. Esto queda igual, ¿ya? Para que se acostumbren. Esto recuerden que es epsilon T menos 0 por epsilon T menos J menos 0. ¿Y esto qué es? 0 es la media de epsilon T y epsilon T menos J. El ruido blanco tiene esa propiedad. Siempre tiene media 0. Entonces esto es igual a la covarianza de epsilon T y epsilon T menos J.
Y nosotros sabemos que como es ruido blanco, lo que pasa en J no afecta a T, esto es cero. O sea, esta gamma J, ya no le pongo T, porque es constante. Resulta ser que es la covarianza de YT menos J es igual a cero, que es la misma para todo T. O sea, ¿qué es lo que yo sé? Yo ya puedo decir que en una serie temporal de estas características, lo que pasa en T menos J no afecta a T. ¿Sí? Eso también puedo decir. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, puedo decir que si no era por la media, o sea, si no era por la media, esto hubiera sido estacionario. Entonces, vean, este resultado de aquí, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que la media es función del tiempo. Función, o sea, depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que si la media hubiera salido sin el tiempo, esto era estacionario. ¿Por qué? Porque la varianza salió igual con sigma al cuadrado sin t, o sea, sale la misma para todo tiempo. Y la covarianza también, la autocovarianza también sale igual para todo tiempo. ¿Sí? Es la media la que falla y que evita que esto sea estacionario. ¿Ok? Entonces, ejercicio, hacer esto con simulaciones. ¿Ya? No lo voy a hacer yo, pero... A ver, solo dejemos planteado para que en la plantilla ustedes si quieren lo completen. ¿Cómo sería? Entonces sería constante tendencia temporal más ruido blanco. Entonces solo les voy a dejar planteado para que tendencia temporal más ruido blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la simulación en este caso? Entonces, voy a copiar esto. Entonces, ¿qué valores necesitamos? Esto voy a borrar, ¿no? Ya. ¿Qué valores necesitamos para poder hacer la simulación de esto? Bueno, necesito saber la varianza del ruido blanco, sigma. Entonces, la sigma al cuadrado, bueno, sigma, la desviación estándar, puede ser 1. ¿Y qué más? También necesito conocer el valor de la constante, beta. Ya, entonces aquí necesito también poner una beta, que podemos también poner, voy a ponerle 2. Ya. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de YT? El cálculo de YT sería el siguiente. A ver, escribamos YT aquí, ¿no? Insertar la ecuación. Entonces, la ecuación sería Y sub T igual a beta T más epsilon sub T. Inicio, me gusta más grande. Ya, entonces aquí está la ecuación. Y T es igual a beta T más epsilon T. Y sabemos también que epsilon T es ruido blanco gaussiano. Ya. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve el cálculo? Ya, me dicen, tome beta. Beta, esto es constante, por el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Aquí al lado de la izquierda. Tiempo. Más ruido blanco gaussiano. Inversa, normal, ¿ya? Inversa normal. Probabilidad, ya saben que ustedes simulan esto con aleatorio, ¿no? Aleatorio, ya. Media cero, no cambia. Desviación estándar, sigma, F4. Entonces ya tenemos la primera realización. Entonces ya saben, si quieren más realizaciones, solo hay que correr esto para la derecha, ¿no? Entonces ya tienen dos realizaciones y lo pueden correr cuantas veces quieran, ¿no? A ver, una 100. Ya, entonces 100 realizaciones y ya todo está listo solo para copiar y correr, ¿no? Entonces ya podemos copiar esta ecuación, control V. Ahí, un segundo. También hay que hacer constante esto para que no se mueva el tiempo. Eso sería hacer constante solo la columna. Ya, ok. Vamos a hacer constante la columna ahí. Ya, casi me jalo. Como pueden ver, para saber series temporales también es bueno saber Excel. ¿Ya? Listo, entonces ya está.
Entonces aquí ustedes tienen, les voy a dejar así. Entonces aquí ustedes tienen la plantilla con 100 simulaciones, ¿de acuerdo? 100 realizaciones. Entonces, ¿qué habría que ver? Habría que sacar simple y llanamente promedios, varianza, autocovarianza y verificar si se da o no la convergencia, ¿ya? Entonces, si quieren, esto lo vamos a llamar el caso 1, pues para que sepamos que estas son las gráficas 1. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que completen gráficas 2 para que verifiquen el resultado teórico, ¿ya? Entonces, ya que habría que hacer, sacar promedios, escogiendo test al azar, sacar varianzas, sacar covarianzas y verificar si se cumple o no lo que nos está diciendo la teoría. ¿Qué es lo que nos está diciendo la teoría? Que la varianza y la covarianza deben ser constantes, pero, ¿sí? Varianza y covarianza constantes, pero la esperanza no va a ser constante, va a crecer con el tiempo, ¿sí? Porque es beta t, ¿ya? Entonces, en cambio, varianza debe salir de sigma y la covarianza debe salir de cero, ¿ya? Entonces, eso les dejo planteado para que por favor lo hagan ustedes. Bien, continuemos. Entonces, eh, reiteremos esto, ¿no? Eh, si nosotros sabemos, ¿sí? Que tenemos un proceso estacionario, o sea, si y es estacionario, ¿ya? Si y es estacionario en covarianza o débilmente estacionario, que es lo mismo, débilmente estacionario, ¿ya? Entonces, surge un resultado interesante. Entonces, la autocovarianza entre y menos J, ¿verdad? La autocovarianza solo depende de J, ¿sí? J, es decir, depende de la distancia entre las observaciones o distancia entre los periodos, ¿sí? Que es más o menos lo que hemos estado diciendo. O sea, si yo mido la autocovarianza para diferentes periodos de tiempo, me debe salir lo mismo, porque todo depende solo de J, ¿sí? Todo depende solo de J, ¿ya? Y no depende de T, y no depende del tiempo, obviamente, ¿no? Si quieren, una forma de entender el concepto de estacionariedad, ¿sí? De estacionariedad débil, es no dependencia en el tiempo, pero no de las series, sino de sus estadísticos, al menos de la varianza y de la covarianza y de la media, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un resultado bien peculiar, ¿sí? Por tanto, por tanto, ¿qué va a suceder? La covarianza de y menos j, ¿sí? Que esto le podemos llamar también gamma j, ya no la t, sin la t. ¿Por qué sin la t? Porque ya no depende del tiempo. En cambio, ¿qué pasa si yo comparara con el covarianza entre y más j? Aquí estoy comparando t menos j, que sería el pasado, contra el presente. Aquí digo, estoy comparando el presente contra el futuro. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual, por definición, a un gamma, pero en vez de ponerle j, se le suele poner menos j, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Aquí j me dice los periodos de retardo. Aquí, en cambio, me dice los periodos de retardo con un menos, que significa periodos de adelanto, ¿sí? O sea, va con signo contrario. Pero ambas van a ser iguales, ¿sí? O sea, en un proceso estacionario me da lo mismo comparar yt menos j contra yt que comparar yt contra un yt más j. ¿Ya? Pensemos por un momento cómo se ve esto un poco más gráficamente. Entonces pensemos aquí en una recta. ¿Ya? Pensemos aquí en una recta. Imaginemos que tenemos, aquí estaría yt menos j, aquí estaría yt, y por acá está yt más j. Obviamente en las tres rectas tenemos la misma distancia j, en términos temporales me refiero, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir es que si yo calculo la autocovarianza entre YT menos J y YT, eso me va a dar gamma J. En cambio, si yo calculo la autocovarianza entre YT y YT más J, me va a dar también gamma J. O bueno, pongamos primero gamma menos J. Gamma menos J. Pero ambas van a ser iguales. ¿Sí? Esta es una característica de la estacionariedad débil. Estacionariedad. O sea, la estacionariedad débil, bien o mal, implica que no importa en qué periodo midas, siempre lo único que importa es la distancia entre periodos. ¿Sí? Esa distancia entre periodos es lo único que importa. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden verificar justamente lo que hemos dicho, que la autocovarianza es constante para cualquier periodo de tiempo. ¿Ya? Bien. Esta es la lámina 8, pasemos a la lámina 9. Entonces, hagamos esto muy rápido, ¿no? Súper rápido. Eh, ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, denme un segundito, quiero ver qué tengo aquí a la mano. Bueno, ok, no creo que hace falta eso. Ya, entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? O sea, si ustedes tienen la posibilidad de medir la covarianza hacia el pasado o hacia el futuro, si el proceso es estacionario, necesariamente tiene que darles el mismo resultado, ¿no? Tiene que darles exactamente el mismo comportamiento, incluso a nivel de, ¿cómo les diré? Tiene que ser incluso independiente, no tienen que estar pegados, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? Si ustedes sacan, si Y es estacionario, débilmente, ¿ok? Si Y es estacionario débilmente, ¿qué va a suceder? Que si ustedes sacan la covarianza entre y YT más J, eso es lo mismo que si ustedes sacaran la covarianza entre un YT más J más 10 y un YT más 10. A ver, ¿qué estamos diciendo aquí? Noten, aquí está T más J, o sea, tengo J periodos de diferencia. Aquí, ¿cuántos periodos de diferencia tengo? También J, pero me corrí 10 periodos en el futuro. No importa. Entonces, si volvemos a hacer nuestra línea recta, solo para visualizar esto, ¿qué tenemos? Tendríamos que, supongamos aquí estaría YT, ¿sí? Estaría YT. Pasan J periodos, estaría YT más J. Luego nos desplazamos 10 periodos. ¿Cómo sería? YT más 10 y por aquí un YT más J más 10. ¿Ya? Entonces, entre estos, ¿qué distancia hay? J, a nivel de tiempo, ¿no? La distancia en el tiempo. ¿Ya? J es la distancia en el tiempo. Distancia en el tiempo. Pero pese a que, ¿ya? Están separados J, ¿no? J, J. Entonces, cada uno va a tener su autocovarianza. Y aquí la autocovarianza, ¿cuál va a ser? Gamma J. Y aquí, ¿cuál va a ser? También gamma J. Iguales. ¿Sí? Acuerdo, este es un resultado súper importante en series estacionarias, que no importa en qué periodo de tiempo midan, el resultado debe darle siempre el mismo, siempre y cuando mantengan la misma distancia entre la observación inicial y final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de estacionalidad. O sea, si quieren, en la práctica, ¿qué significa esto? Significa que la serie muestra una regularidad tal, o sea, es tan regular, que ustedes pueden tomar cualquier periodo de tiempo y pueden sacarle los valores de la autocovarianza y debe salirles lo mismo si es que están manteniendo la misma distancia, porque hay una enorme regularidad, o sea, es una serie bastante regular. ¿Sí? Es una serie bastante regular en la cual yo puedo hacer mis predicciones sin importar que esté en T o en T más 10. Por eso es que podemos hacer eh, estimaciones futuras, por eso es que nosotros podemos hacer predicciones, por esta posibilidad de hacer estos saltos en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tómenlo bastante en cuenta, por favor. ¿Ya? Es un resultado bastante importante. Muy bien. Eh, pasemos ahora a discutir la cuestión de
O bueno, saquemos rápido este resultado de una vez, ¿ya? Vamos a formalizar esto un poco. Entonces, digamos que queremos sacar la autocovarianza de y YT más J. Ya, pensamos ahorita un momento en futuro. ¿A qué es igual eso? Esperanza de YT menos mu contra YT más J menos mu. Estamos asumiendo que YT es estacionaria, ¿no? YT es débilmente estacionaria. Entonces, si YT es débilmente estacionaria, se va a dar que tiene la misma media, ¿sí? Entonces puedo escribir de esta manera la covarianza. Ya. Esto también se puede escribir como esperanza de YT menos mu por, en vez de escribir YT más J, ustedes pueden escribir YT menos J. Nadie le quita que escriban menos J. Menos por menos da más. ¿Y eso a qué es igual? Es precisamente igual al gamma menos J. ¿Sí? Pues por eso es que se utiliza a veces el menos J. Solo es eso nada más. Pero como es estacionario, sabemos que esto es igual a gamma J. Entonces, ¿qué es lo usual, colegas? Que en la práctica no nos preocupamos de este signo. J simple y llanamente va a indicar la distancia que hay entre observaciones, ¿sí? La distancia que hay entre observaciones, sin interesarnos si estamos viendo distancia hacia adelante o hacia atrás, porque la serie se vuelve extremadamente irregular, ¿ya? Muy bien. Ahora, habrán notado que en todo momento hemos hablado de estacionariedad débil. ¿Sí? O sea, hemos hablado de estacionalidad débil. ¿Por qué? Si hay estacionalidad débil es porque obviamente también existirá la estacionalidad fuerte, ¿ya? O también se le puede llamar estacionalidad estricta, ¿ya? Entonces hablemos ahora de esta estacionalidad fuerte, o también llamada estacionalidad estricta, ¿ya? ¿De qué se tratará esto? La intuición es la misma. En la estacionalidad débil, recuerden que la idea cuál es, que se deben cumplir medias iguales, varianzas iguales, autocovarianzas iguales. O sea, es un nivel de regularidad súper amplio, ¿no? La esperanza se mantiene constante para todo T y la autocovarianza también. La estacionalidad fuerte o estacionalidad estricta nos va a exigir algo aún más drástico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se cumple esto? Se cumple cuando, ¿sí? Cualquier grupo de valores, cualquier grupo de valores, para cualquier grupo, aquí me falta un par, ¿ya? Se cumple cuando para cualquier grupo de valores, entonces cualquier grupo de valores J sub 1, J sub 2, hasta J sub n, tengo usted aquí unos valores. Ya saben que si aquí está J, esto se referirá a distancias, ¿sí? Distancias en el tiempo, ¿ya? Yo pongamos entre paréntesis, ¿no? Distancias en el tiempo. Entonces, se cumple esta estacionalidad si para cualquier grupo de valores la distribución conjunta, la distribución conjunta de YT, YT más J1, YT más J2 y así hasta llegar a YT más JN, ¿ya? Ya saben, como siempre, ahorita se dejan llevar de la definición, luego le damos la vuelta y le explicamos. Entonces, si la distribución conjunta de estas variables depende solo de los intervalos que separan a las fechas, ¿cuáles son los intervalos que separan a las fechas? Justamente los J's. O sea, dependen solo de J1, J2, JN, ¿ya? Y no dependen de las fechas en sí mismas.
Ya, o sea, no dependen de t. Bien. ¿Qué quiere decir esta definición? Significa en esencia que si nosotros tenemos, pensemos en una serie temporal, ¿no? Vamos a hacer una gráfica igual. Volvamos a hacer una línea, ¿no? Una recta. Entonces, pensemos que tenemos aquí una serie, una recta, ¿ya? Aquí está el tiempo. ¿Sí? Si quieren, aquí estaría el tiempo. Entonces, en esta recta dibujemos esta serie temporal. Entonces, ¿qué tendríamos? Pensemos, por aquí puede estar y t. Pasan J1 periodos y aquí estaría YT más J1. Entonces aquí, ¿cuánto ha sucedido? O sea, se han separado J1 periodos. Luego digamos que tenemos un YT más 2, que es más largo, un YT J2 más largo, ¿ya? Entonces estaríamos YT más J2. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos? En el tiempo, J2, ¿sí? La distancia que hay en el tiempo. Piensen, por ejemplo, si quieren, este sería el Y del año 2000, el PIB del 2000. Pasa un año, sería el PIB del 2001. Luego tomamos 5 años, sería el PIB del 2006. ¿Sí? O sea, son simple y llanamente distancias en el tiempo, las que ustedes quieran. Puntos suspensivos hasta llegar aquí a un y t más jn. ¿Ya? Y si se fijan aquí cometí un error de interpretación, disculpen. ¿Ya? Cometí aquí un pequeño error. Es la distancia desde t. ¿Sí? Me disculpo. Entonces en este caso sería desde t, ¿no? Hasta t más j2. Entonces la distancia sería así. ¿Ya? Me disculpo, aquí cometí ese error. Y acá, entonces, ¿qué sería? Sería la distancia igual desde t. Sería la distancia desde t hasta acá. ¿Ya? Entonces viene desde aquí hasta acá. ¿Sí? Sería la jn. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tomemos distancias arbitrarias. Es una forma de decir distancias arbitrarias. ¿Ya? O intervalos de tiempo arbitrarios. Distancias o intervalos de tiempo arbitrarios. Distancias o intervalos de tiempo arbitrarios. Muy bien. Entonces tomamos distancias o intervalos de tiempo arbitrarios. Y en esas distancias o intervalos de tiempo arbitrarios tenemos diferentes observaciones de la serie temporal. Entonces veamos lo que me está diciendo aquí. Lo que me dice es que para cualquier grupo de valores, o sea, si yo cojo cualquier distancia o distancias arbitrarias en el tiempo, ¿qué se debe dar? Debe darse que estas variables y t más j1 y t más j2, tienen una distribución conjunta. ¿Cuál era la distribución conjunta? Entonces escribamos que es la distribución conjunta. Distribución conjunta. Esto ya vimos en alguna clase pasada. Recuerden, la distribución conjunta es esta f de y t más j1, y t más j2, puntos suspensivos, y t más jn. ¿Qué hacía esta y? Esta era una función que permite representar la aleatoriedad de y más j1, y más j2, etc. ¿Sí? No se olviden esto, es una función que representa la aleatoriedad. Pero la aleatoriedad conjunta. Aleatoriedad conjunta. ¿Sí? Es una forma de representar la aleatoriedad conjunta. ¿Por qué necesitamos representar la aleatoriedad conjunta? Porque lo que pasa en YT puede estar afectando YT más J2, por ejemplo. Entonces, si hay aleatoriedad en YT y hay aleatoriedad en YT más J2, también puede haber una aleatoriedad causada de YT a YT más J2. Por eso es que tenemos que tomar todo en conjunto. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto ya lo vimos con este ejemplo para un poquito más antes. Acá, distribución conjunta. ¿Ya? Entonces nosotros ya vimos esto de la distribución conjunta, sino que aquí estábamos pensando en el caso de x y z. En vez de x y z podríamos poner yt y yt más j, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos comparando dos periodos de tiempo. Cómo el un periodo puede afectar al otro, hay aleatoriedad.
tanto del uno como del otro, pero al mismo tiempo de las dos a la vez. ¿Y eso cómo lo representamos? Si teníamos solo dos variables, usamos un esquema tridimensional y representamos con volúmenes, ¿sí? Obviamente que ya en ejemplos más amplios, ya no tenemos volúmenes, ya ni sabemos qué tenemos, pero lo que tendríamos que comprender es, en definitiva, que me están hablando de la aleatoriedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Verá, volvamos a la definición. La estacionariedad fuerte dice que se cumple cuando para cualquier grupo de distancias, cojo cualquier grupo de distancias, la distribución conjunta de estas variables, que si quieren de otra forma sería la aleatoriedad de estas variables, o sea, yo cojo todas estas variables y represento su aleatoriedad. Digo, a ver, aquí voy a poner su aleatoriedad. Bueno, ¿cómo representamos la aleatoriedad? Con esta función conjunta que es la f de yt más j1, yt más j2, hasta yt más jn. Nada más. Es la aleatoriedad, pero obviamente es la aleatoriedad conjunta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? La aleatoriedad conjunta de todo esto solo depende de los intervalos, no depende del tiempo. Ya. Entonces, imaginen que todo este esqueleto que estamos haciendo, este esquemita, ¿sí? Lo hiciéramos, pero para cualquier t. O sea, en vez de poner t, hubiéramos puesto un t'. Imaginen que ponemos aquí un t' en vez de t. ¿Qué pasaría si yo pongo t' en vez de t? Es como que hubiera cambiado el periodo de referencia. Por ejemplo, si en vez de poner t igual 10, o t 2000, digamos, año 2000, hubiera cogido t igual 2010. Entonces solo cambio el periodo de referencia. Si yo solo cambio el periodo de referencia, la aleatoriedad sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Que tanto para t como para t', este que está aquí en amarillo, la aleatoriedad conjunta es la misma. Y esa es la clave para entender la estacionalidad estricta. Entonces, la estacionalidad estricta se comprende cuando nosotros decimos que sin importar el periodo en el cual yo empiezo a hacer las mediciones, la forma en la cual se distribuye la aleatoriedad entre t más j1 más j2, lo que sea, no cambia. Es la misma, ¿sí? Es la misma. Entonces, esto si quieren es un caso aún más extremo de regularidad que en la estacionariedad débil. Porque, ¿qué nos pedía la estacionariedad débil? Recuerden, la estacionariedad débil nos pide que la media y la covarianza y las autocovarianzas y la varianza, obviamente, aquí está metida la varianza también, ¿no? Cuando J es cero, no se olviden. Esto sea lo mismo para todo T, ¿sí? Eso era mucho más sencillo. En cambio, la aleatoriedad estricta lo que nos dice es, tomemos cualquier distancias, aleatorias, bueno, perdón, arbitrarias, y resulta ser que la serie temporal tiene una aleatoriedad conjunta. Si yo cambio el periodo de referencia, sigue teniendo la misma aleatoriedad. ¿Ya? Entonces voy a hacer otro esquemita un poquito ya más amplio para cómo se ve esto. Entonces hacemos aquí otro esquemita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como quien dice una suerte de... Tomemos esto, tomemos este mismo esquemita y como que nos alejamos un poco, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría? A ver, está 1, 2, 3, 4, ¿ya? Sería como que aquí estaría la observación 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces aquí todo lo que... Ese es el mismo esquema que hice, pero más chiquito si quieren, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué estaría aquí? Aquí estaría YT más J1, YT más J2, y y más jn. Entonces, si nos movemos, ya, entonces voy a aprovechar de que estas cosas se pueden hacer así. A ver, voy a quitar un ratito el eje de solo para mover esto. Entonces, yo cojo todo esto, lo copio y lo duplico y lo muevo por acá. Ya, entonces fíjense lo que he hecho. Ya, ahora sí, volvamos a dibujar el eje. Entonces, vuelvo a dibujar el eje. Ya. Entonces, obviamente que ya no es el mismo t. Entonces, este es el t' del cual les estoy hablando. Aquí, borrador. Entonces, ya no sería t. No, dejémoslo en azul mismo, ya, pero este no sería T, sino sería un T'. T', T', T'. Es cualquier T', ¿no? Simplemente estoy diciendo que T es diferente de T'.
Es como tener aquí 10 y aquí 20, nada más. Entonces, fíjense qué estamos haciendo. Lo que estamos diciendo es que la serie temporal y t es tan regular que si yo tomo arbitrariamente unos valores en t y luego tomo las mismas distancias en un t', estas dos aleatoriedades conjuntas son iguales, ¿sí? Son las mismas, son iguales. Entonces es un resultado súper fuerte, porque ya no es que solamente es igual la esperanza, la varianza, no, es igual toda la aleatoriedad. ¿Qué significa que sea igual toda la aleatoriedad? Significa que van a ser iguales las funciones. O sea, si aquí tengo una campana de Gauss, ¿verdad? Digamos que esa es la f, la función de todos estos valores. En tres dimensiones, ya saben, ¿no? O en cuatro o en cinco, ya, pero una campana de Gauss, digamos. En este nuevo periodo de prima, debo tener exactamente la misma campana, ¿sí? O sea, son las mismas, ¿sí? Son las mismas. De hecho, eso se podría ver fácilmente con dos periodos. Si solo estuviera analizando dos periodos, ¿qué tendríamos aquí? La campana en tres dimensiones. Con t, de hecho, hagamos. Aquí estaría yt, por aquí estaría yt más j1, y aquí estaría la campana, ¿no? Voy a hacer otro color porque todo rojo se ve horrible. Entonces, ¿cómo sería aquí la campana? Estaría aquí la campana en tres dimensiones. Ya saben, imaginen una campana en tres dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si yo me muevo a otro periodo de referencia, ¿qué va a suceder? Que si yo comparo nuevamente yt' contra yt' más j1, ¿dónde está la clave? Que sea el mismo j1. ¿Sí? Ahí está la clave. Si son el mismo j1, ¿qué va a suceder? Ah, que me queda exactamente la misma campana. ¿Sí? Me queda exactita la misma campana. ¿Sí? Y eso es vital. O sea, porque si me queda la misma campana, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? La misma esperanza, obviamente, si es la misma campana, pero también se va a cumplir la misma varianza, las mismas autocovarianzas, y también se van a cumplir la misma curtosis, la misma simetría. ¿Se acuerdan que también hay esos indicadores? Asimetría, curtosis y otros indicadores más. Todos los indicadores que sacamos de la una campana van a ser iguales a los que saquemos de la otra campana. Ya no solo la media, la varianza y la covarianza, sino todo. ¿Ya? Esa es la idea de la estacionariedad fuerte, ¿sí? Entonces, obviamente es mucho, ¿sí? Obviamente es mucho porque estamos pidiéndole en esencia que se pueda tener la misma campana en cada periodo de tiempo. O sea, simplemente me salto de un periodo a otro y tengo la misma campana, la misma campana, la misma campana. O sea, es una serie bien regular, súper regular, ¿ya? Este es el mundo ideal, o sea, sería el mundo ideal, ¿no? O sea, yo podría predecir completamente la serie temporal. O sea, yo tendría una capacidad de predicción de toda la aleatoriedad, ya no solo de la esperanza y la varianza y la covarianza, sino de todo, ¿ya? ¿Cómo yo puedo formalizar aún más esta idea? Entonces, ¿qué tendríamos? Que la esperanza de la serie temporal medida aquí tiene que ser lo mismo que la esperanza que saquemos acá, ¿verdad? Sí, serían iguales. Que la varianza que saquemos aquí tendría que ser igual a la varianza que sacamos acá, ¿sí? Que la autocovarianza entre YT y YT más J1 también tendría que ser igual a la autocovarianza entre este YT', esto es una coma nomás, no por si acaso, coma, y YT' más J1. Y podría seguir la curtosis, la asimetría, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a formalizar esto? Para poder formalizar esto, vamos a poner aquí una definición adicional, que de hecho, igual, es un recordatorio de una definición que tal vez ustedes ya han visto en clase, en sus clases previas de estadística y de teoría de probabilidades. Entonces, vamos a definir a algo que se conoce como, ya, vamos a ponerle esto más. Vamos a definir algo que se conoce como el késimo momento de una variable aleatoria. Entre paréntesis,
respecto a la media. Entonces vamos a hacer un muy breve recordatorio de los momentos. ¿Se acordarán tal vez del concepto de momentos? Bueno, si no lo recuerdan, no hay problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen, ¿cuál es la ecuación de la, por ejemplo, de la... A ver, pongamos primero la fórmula, ya para que después les explico la interpretación. Entonces, ¿qué es un momento dentro de teoría de probabilidades? Un momento se define de la siguiente manera. La esperanza, ¿sí? O si quieren, el momento K, ¿sí? El momento késimo. Vamos a ponerle con la letra M. Sí, creo que esto era M sub K. Vamos así ya. El momento K de una variable aleatoria. ¿Qué es el momento K? El momento K. El momento K no es nada más que la esperanza, ¿sí? De la variable aleatoria, en este caso es YT, menos la esperanza de YT elevado a la K. Nada más, ¿sí? O sea, el momento de una variable aleatoria es, si quieren lo pueden ver de esta manera, es la variable distanciada de su media, es la distancia de la variable con su valor esperado, ¿sí? Pero elevándole a una potencia k, ¿sí? Elevándole a una potencia k. Creo que esto se podría escribir mejor. Creo que sería m sub índice k y t. ¿Ya? Ahí creo que está mejor, porque para saber qué es el momento k de la variable y t. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo en esta ecuación? Ustedes aquí lo que le están diciendo es, ok, tengo una variable aleatoria, sacar su momento késimo no es nada más que coger la variable y restarle su media y elevar esa distancia a una potencia k. Entonces, dense cuenta, por ejemplo, cuál es el segundo momento de la variable yt? El segundo momento es la esperanza de yt menos la esperanza de yt, o sea, menos su media, al cuadrado. ¿Qué es eso? La varianza. Por eso es que a veces dice que la varianza es el segundo momento. ¿Sí? El segundo momento. Respecto a la media. ¿Ya? ¿Por qué es respecto a la media? Porque también ustedes pueden sacar los momentos con respecto a otro valor. Con respecto a cero, por ejemplo. Ustedes podrían hacer esto poniendo aquí cero. ¿Sí? Esto es lo que define el respecto a. Entonces, cuando ustedes dicen respecto a, se están refiriendo a el punto de comparación para sacar la distancia. ¿Por qué me interesa que recuerden, ¿sí? Que recuerden este concepto de momentos? Por lo siguiente, cuando ustedes están comparando la serie temporal en periodos distintos, están dándose cuenta que son esperanzas iguales, varianzas iguales, covarianzas iguales. Entonces, una forma más general de decir es que tienen momentos iguales. ¿Sí? Esa es una forma un poco más general de plantear este concepto. O sea, que ambas series temporales tienen momentos iguales. ¿Ya? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, vamos a la lámina 10. A ver, 9. Vamos con la 10. Ya. Entonces, veamos en esto. Lámina 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger esta idea. Primero, bueno, terminemos de explicar lo de los momentos, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño recordatorio muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el primer momento, por ejemplo? Primer momento respecto a la media. Respecto a la media. El primer momento respecto a la media no es nada más que coger, ok, la esperanza de YT menos su valor esperado y elevado a, en este caso, la 1. ¿Sí? Porque el primer momento respecto a la media está refiriéndose para k igual 1. ¿Sí? Es el primer momento. ¿Esto qué es igual? Bueno, es igual, si ustedes se fijan, esto está elevado a la potencia 1, entonces simplemente distribuyo las esperanzas, me va a quedar esperanza de YT menos la esperanza de la esperanza, sigue siendo la esperanza. Y esto es 0. ¿Sí? Entonces, es obvio, si hacemos algo respecto a la media, la distancia respecto a la media, en el primer caso, se va a volver 0. O sea, el valor esperado en primer momento es 0, ¿no? Vamos con el segundo momento, que ya le escribimos hace un momento, hace un segundo. Segundo momento respecto a la media. ¿Ya? Eso sería k igual 2. Es la varianza, ¿no? Esto sería la esperanza de YT menos
la esperanza de YT al, a ver, y aquí otro paréntesis, esto al cuadrado, y esto es la varianza de YT, ¿sí? Esta es la varianza. Entonces el segundo momento es la varianza. Vamos con el tercer momento. Tercer momento respecto a la media. ¿Ya? Entonces sería para K igual 3. Entonces, ¿cómo sería? Ya se vuelve un poco repetitivo, ¿no? Sería esperanza de YT menos esperanza de YT, o sea, la distancia con la media, elevado ya no a la 1 ni a la 2, sino a la 3. ¿De acuerdo? Sería elevado a la 3. Y esto nos aproxima a la asimetría, a los indicadores de asimetría. ¿Qué era la asimetría? O sea, piensen, cuando ustedes tienen una distribución, ¿sí? Ustedes tienen una distribución de probabilidad. ¿Cuándo es simétrica? Se ve, ah, cuando se ve algo así, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes tienen una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la media, por ejemplo, van a ver que el lado derecho y el lado izquierdo, los ambos lados, se ven prácticamente idénticos. Eso es simetría. En cambio, ¿qué sería asimetría? En simetría, ustedes ven que más o menos la probabilidad se distribuye de la misma forma tanto a la izquierda como a la derecha. En cambio, cuando hay asimetría, ¿qué va a pasar? Entonces pongamos aquí vuelta a la asimétrica. ¿Cómo quedaría la asimétrica? Depende, ¿no? Puede haber asimetría a la derecha, a la izquierda, pero pongamos así. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué pueden ver ustedes? Que ya no es simétrica. La probabilidad se distribuye más al lado derecho que al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sacaban los indicadores de asimetría? Se sacan con el tercer momento. ¿Sí? Vamos con el cuarto momento. Ya. ¿Cuál es el cuarto momento respecto a la media? Si es respecto a la media, entonces yo ya sé que esta simetría se está calculando respecto a la media. O sea, no hay mucho a dónde ir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría este otro cuarto momento? Este sería esperanza de YT menos esperanza de YT. Ajá, todo a la cuarta. Esto me permite o me aproxima a la kurtosis. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes de sus cursos igual de teoría de probabilidades cuando hablamos de la kurtosis. Tenemos aquí la distribución. Entonces puede haber una distribución, como esta campana, más o menos, ¿ya? Tenemos esta campana, tiene una kurtosis. La kurtosis está hablando más o menos de cuánto de la probabilidad se concentra en la media, si es que respecto a la media. Pues pensemos que aquí está la media, ¿no? Entonces la media estaría aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si la kurtosis aumenta, ¿qué significa? Podríamos imaginarnos que estamos pensando en una distribución que concentra más probabilidad en la media. En cambio, si la kurtosis cae, ¿qué significa? Que tendríamos una distribución que pone menos probabilidad en la media. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto para ya ir cerrando la clase? A lo que quiero llegar es que los momentos de la variable aleatoria me permiten ir de a poco reconstruyendo la distribución. ¿Sí? Entonces, otra forma de hablar de la estacionalidad estricta, ¿sí? Estacionalidad estricta. Otra forma de verlo, si quieren, puede ser de esta manera. Tanto, sí, estacionalidad estricta. Tanto YT como YT más J, o no, YT prima, o no, no. Bueno, tanto YT como YT prima. Y todas, a ver, no, pongamos como estábamos poniendo a lo mejor, ¿ya? Pongamos toda la serie. Quería compactar, pero no, mejor pongamos más toda la serie. Tanto YT más J1, YT más J2, puntos suspensivos, YT más JN. ¿Sí? Tanto esta serie como, ¿cuál era la otra serie que estábamos comparando? La otra serie era YT prima,
y t' más j1, y t' más j2, y t' más jn. Son dos diferentes, ¿no? Entonces, tanto y toda esta serie como la otra serie tienen todos sus k'ésimos momentos iguales. ¿Ok? Esta es otra forma de entender la estacionariedad estricta. O sea, volvemos a las campanas. Tanto, la esperanza es un momento, pero si se dan cuenta que la esperanza es un momento respecto a cero, ¿sí? Porque si le sacan el momento respecto a la media, sale cero. Entonces, este es el momento respecto a la cero, pero igual. Los momentos que ustedes saquen, los que sean, respecto a la cero, respecto a la varianza, a la media, etcétera, todos los momentos de ambas distribuciones son las mismas, ¿sí? O sea, van a tener la misma esperanza, van a tener la misma varianza, van a tener las mismas autocovarianzas, van a tener la misma kurtosis, van a tener la misma simetría. Todas las características que puedan sacar de la una campana serán idénticas en la otra campana, ¿sí? Esa es la idea de estacionariedad estricta. En la práctica, ¿cómo verificar eso? Muy difícil, ¿sí? Muy complicado. Es tan complicado verificar esto de estacionalidad estricta que lo usual, ya pueden intuir, es que nos concentraremos más en procesos débilmente estacionarios, ¿sí? O sea, eso hace que nosotros digamos, bueno, mejor me voy a concentrar en la estacionalidad que ya vimos hace unos minutos, pero sí vale la pena que conozcan que existe esta estacionalidad estricta, porque si llegaran a tener la posibilidad de probarla, entonces ya tienen el máximo de capacidad de predicción, porque pueden predecir toda la aleatoriedad, ¿sí? Toda la campana. Ok, ya, listo. Entonces con esto damos cerrado el tema de la clase de hoy. Por favor, como ejercicio práctico, hagan todo el procedimiento que hicimos hace unos minutos, pero con tendencia temporal y ruido blanco. Ok, listo. Entonces con esto damos por cerrado el video de hoy.